¿Te has dado cuenta de que muchos hombres modernos se quejan constantemente de sus parejas? Dicen que son difíciles, que están locas, que son controladoras o neuróticas. Pero la filosofía del dominio mental y la cruda realidad nos enseñan una verdad incómoda que la mayoría no quiere aceptar. La mujer no es difícil. La mujer es, simplemente, un espejo. Ella te devuelve exactamente lo que tú le das, pero multiplicado. Mira al hombre que hoy se queja de su pareja, y verás a alguien que simplemente está cosechando lo que él mismo sembró. La pregunta correcta jamás ha sido ¿qué le pasa a ella? La verdadera pregunta, la que requiere pantalones y madurez estoica, es ¿qué le estás dando tú para que ella actúe así? Si estás cansada de darlo todo y recibir caos, o si eres un hombre con el valor de mirarse al espejo y cambiar su destino, quédate hasta el final de este video. Hoy vamos a desmantelar la inmadurez masculina sin filtros, usando la sabiduría de Marco Aurelio y Séneca para sanar tus heridas y recuperar tu poder personal. Bienvenido a Dominio Mental. Vivimos en una sociedad con una alarmante escasez de madurez emocional. El filósofo estoico Epicteto decía una frase que deberías tatuarte en la mente: no son las cosas que nos pasan las que nos curan o nos dañan, sino la opinión que tenemos de ellas. Y el hombre inmaduro hace exactamente lo contrario: culpa al mundo, culpa al sistema y, sobre todo, culpa a su mujer de su propia frustración. Vamos a hablar de la trampa psicológica que destruye los hogares. El juego del espejo funciona en dos direcciones perfectamente exactas. Si le das caos y desorden, tu vida se convertirá en un infierno. No puedes exigir estabilidad emocional si tú eres un torbellino de vicios, indecisiones y promesas rotas. Si le das inmadurez, ojo aquí, se convertirá en tu madre. Si actúas como un niño que necesita que le resuelvan la vida, que le laven la ropa emocional y que le aplaudan por lo mínimo, ella perderá el deseo y asumirá el rol de cuidadora. Y un hombre que busca una madre en su pareja sabotea su propia masculinidad. Si le das inseguridad, ella se volverá controladora y neurótica. Cuando un hombre no es claro, cuando juega al misterio, cuando su palabra no vale nada y despierta celos o dudas por su falta de carácter, la psicología de la mujer se activa en modo de supervivencia. El control de ella es solo el reflejo de la inestabilidad de él. Si has sufrido por un hombre que no sabe lo que quiere, que aparece y desaparece, o que te hace sentir que nunca eres suficiente, quiero que respires profundo. El problema no es tu valor. El problema es que intentaste sembrar flores en un terreno que solo sabe dar espinas. Para las mujeres que nos escuchan y llevan el alma cansada de cargar con el peso de una relación asimétrica, aquí está tu dosis de alivio y realidad. Tu autoestima no puede depender de la capacidad de un hombre para madurar. Como decía Séneca, a menudo sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Has estado imaginando que si aguantas un poco más, él cambiará. Pero el estoicismo te enseña a ver las cosas como son, no como quieres que sean. ¿Cómo es un hombre de alto valor emocional? Es aquel que entiende la ley de la multiplicación positiva. Anota esto. Dale paz, y te devolverá tranquilidad y ternura. El hombre que protege la paz mental de su mujer recibe un santuario al llegar a casa. Dale liderazgo, y te devolverá respeto y admiración. No un liderazgo dictatorial, sino el liderazgo del ejemplo. El hombre que sabe hacia dónde va inspira a su mujer a caminar a su lado, jamás detrás. Dale madurez y responsabilidad, y te devolverá lealtad sin condiciones. Cuando una mujer se siente segura, respaldada por un hombre cuya palabra es una ley escrita en piedra, su energía femenina se relaja. Ya no necesita pelear, ya no necesita controlar. Puede, finalmente, ser ella misma. Si estás en una situación donde reina el conflicto, analiza el origen. El crecimiento personal empieza cuando dejamos de señalar con el dedo al espejo y empezamos a corregir nuestro propio rostro. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, escribía en sus meditaciones: la mejor venganza contra tus enemigos es no parecerte a ellos. Si estás lidiando con personas inseguras, con hombres que no son claros y que drenan tu energía, la solución no es pagarles con la misma moneda.
La solución es elevar tu estándar y aplicar el verdadero amor propio. ¿Cómo detectar a un hombre emocionalmente inmaduro antes de que destruya tu paz? Aquí tienes 3 banderas rojas explicadas de forma sencilla. La ley de la víctima, nunca es su culpa. Si llega tarde, si te habló mal, si fracasó en un proyecto, siempre hay un culpable externo. Un hombre sin responsabilidad es un niño con barba. Inconsistencia crónica. Te ama hoy, pero mañana se aleja. Las palabras se las lleva el viento. El estoicismo mide a los hombres por sus acciones repetidas, no por sus discursos emocionales. Alergia al compromiso. No hablo solo de un anillo. Hablo de comprometerse con su propia palabra, con sus metas, con su crecimiento personal. Quien no tiene una mentalidad ganadora consigo mismo, jamás podrá ofrecerte una relación de alto valor. Para enfrentar esto necesitas desarrollar un carácter inquebrantable y un dominio mental fuerte. El amor propio y la autoestima no son egoísmo. Es entender que tu paz mental es sagrada y que no estás aquí para rehabilitar a nadie. Tú eres una pareja, no un centro de reciclaje emocional. La próxima vez que mires a tu pareja, recuerda que estás mirando el resultado de lo que se ha alimentado el vínculo. Si eres hombre y quieres respeto, conviértete en alguien respetable. Si quieres lealtad, sé el pilar que merece esa lealtad. Y si eres mujer y estás atrapada en el reflejo de la inmadurez de alguien más, recuerda que tienes el poder de decidir qué dejas entrar a tu vida y qué dejas ir. No permitas que la falta de autoestima te encadene a cosechar infiernos ajenos. Rompe el ciclo. Toma el control de tu dominio mental. Si este video trajo claridad a tu vida y te dio el alivio que necesitabas hoy, haz 3 cosas que demuestran tu compromiso con tu crecimiento. Primero, dale un me gusta para saber que este mensaje resonó contigo. Segundo, déjame en los comentarios la palabra espejo junto a tu reflexión. Leo y respondo a las mentes más comprometidas de esta comunidad. Y tercero, suscríbete y activa la campana, porque el conocimiento sin acción no es sabiduría, es solo ruido. Sé fuerte. Sé tu principal prioridad. Nos vemos en el próximo video de Dominio Mental.